Muy buenas tardes, licenciado. Nosotros somos el grupo número 3 y nos tocó hablar sobre la sección 10 de la NIC para pymes, que trata sobre las políticas contables y estimaciones y errores. Empezando en el tema, le voy a hablar sobre el alcance. Pues la norma habla sobre que esta sección proporciona guía para la selección de aplicaciones sobre las políticas contables que se usan en la preparación de los estados financieros. También abarcan los cambios en las estimaciones contables y correcciones de errores en estados financieros de periodos anteriores. Esto también se puede considerar para su preparación de acuerdo con las NIF para pymes. Esta sección establece los principios generales para la selección y aplicación de todo lo que tiene que ver con políticas contables, la elaboración de las estimaciones y tratamientos y tratamientos de errores en los estados financieros de una entidad. Los requisitos de esta sección aplican a todos los componentes de los estados financieros de una entidad, incluyendo los balances, las cuentas de resultados y los estados de cambios al patrimonio y los estados de flujo de efectivo. Esta sección no establece requisitos específicos para políticas contables, estimaciones o errores individuales, sino que establece principios generales para su selección y aplicación. Las políticas contables, las estimaciones y los errores específicos se tratan en otras secciones relevantes en lo que es para la NIF para pymes. En resumen, la sección 10 establece que todo lo que son los principios generales para la selección y aplicación de políticas contables, asimismo con los requisitos. Eh, la selección y aplicación de políticas contables. Podemos hablar que son políticas contables y esta NIF no trata específicamente una transacción, otros sucesos o una condición. La gerencia de una entidad utiliza su juicio para desarrollar y aplicar una política contable que dé lugar a información que se divide en dos, que ya sea relevante o sea fiable. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es relevante? Bueno, relevante para las necesidades de la toma de decisiones económicas y de los usuarios. Fiable en el sentido de que los estados financieros se representen fielmente a la situación financiera del rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la entidad. También reflejan la esencia económica de las transacciones y otros sucesos y consideraciones, y no simplemente su forma legal. Sean neutral, es decir, libre de riesgos, y sean prudentes y sean completos en todos sus extremos significativos. Le dejo el tiempo a mi siguiente compañero. Buenas tardes, licenciada y compañeros presentes. En secuencia de la exposición en la sección 10.5 nos indica que la gerencia considerará la aplicabilidad de las siguientes fuentes: requerimientos y guías establecidas en esta NIF que traten de cuestiones similares y relacionadas. Asimismo, las definiciones, criterios de reconocimiento y conceptos de medición para activos, pasivos, ingresos y gastos, y otras que se encuentran en la sección 2. También tenemos la uniformidad de las políticas contables. Y aquí nos señala de que una entidad aplicará sus políticas contables de manera uniforme para las transacciones, otros sucesos y condiciones que sean similares, a menos que esta NIF requiera o permita que específicamente establecer otra categoría de partidas para las cuales podría ser apropiado aplicar diferentes políticas. También tenemos el cambio en políticas contables. Y acá nos dice la norma que una entidad cambiará una política contable solo si el cambio es requerido por cambios a esta NIF o que dé lugar a que los estados financieros suministren información fiable y más relevante sobre los efectos de las transacciones, otros sucesos o condiciones sobre la situación financiera, el rendimiento financiero de los flujos efectivos de la entidad. Y si sucediera esto, en los se tiene que reexpresar en los estados financieros anteriores y se tiene que dar a notas explicativas que se hizo un cambio en las políticas contables para que este hecho quede modificado y visto. Muchas gracias. Les dejo a mi siguiente compañero. Cambios y políticas contables.
cuando no aplican los cambios en las políticas contables, cuando sean transacciones, otros sucesos o condiciones que difieren sustancialmente de los ocurridos con anterioridad. También la aplicación de una nueva política contable para las transacciones, eventos o condiciones que no han ocurrido con anterioridad o que no eran significativos dentro de los estados financieros. Un cambio en el modelo del costo, cuando ya no esté disponible una medida fiable del valor razonable o de que esto sea en viceversa, para un activo que esta NIF requiera o que permita en otro caso medir al valor razonable. La norma nos menciona que si esta NIF permite una elección de tratamiento contable, incluyendo la base de medición, para una transacción que sea específica o algún otro suceso o alguna condición que una entidad tenga y cambie su elección anterior o esto lo considera como una política contable que está teniendo un cambio. Aplicación en los cambios en las políticas contables. Una entidad contabilizará los cambios de las políticas contables cuando una entidad haya elegido seguir la NIC 39 en lugar de utilizar las secciones 11 y las secciones 12. Adicional a esto, una entidad deberá contabilizar cualquier otro cambio dentro de sus políticas contables de forma retroactiva. Cuando hablamos de forma retroactiva, la norma hace mención de que una entidad deberá aplicar una nueva política contable a la información que sea comparativa de los periodos anteriores, desde la fecha en que ésta sea practicable, como que si esta fuera una nueva política contable que se está aplicando desde siempre, desde un inicio en que se empezó a ver este tema. También hace mención que cuando sea impracticable determinar los efectos en cada periodo específico de un cambio de una política anterior a una nueva sobre la información que sea comparativa para uno o más periodos anteriores para los que se están informando, la entidad deberá aplicar la nueva política contable a los importes en libros de los activos y también de los pasivos al principio del primer periodo para el que esto sea practicable, la aplicación retroactiva según lo que nos menciona la norma. Buenas noches, mi nombre es Elizabeth Chávez. Continuando con la sección 10, vamos a ver la información a revelar y dice que cuando una modificación a esta norma tenga un efecto en el periodo corriente o en cualquier periodo anterior, la entidad deberá revelar la naturaleza del cambio en las políticas contables, el importe del ajuste para cada partida afectada de los estados financieros para el periodo corriente, el importe del ajuste relativo a periodos anteriores a los presentados a la medida que sean practicables, y si no se llegaran a dar ninguno de los dos anteriores, deberán realizar una explicación en el caso de que la determinación de los importes al revelar no sea practicable. Cuando un cambio voluntario en una política contable tenga un efecto en el periodo corriente o en cualquier periodo anterior, la entidad revelará la naturaleza del cambio de las políticas contables, la aplicación de la nueva política contable, que suministran información más fiable y relevante, en la medida que sean practicables, el importe del ajuste para cada partida de los estados financieros, y una explicación en el caso de que sean impracticables, la determinación de los importes a revelar. Cambios en las estimaciones contables. Un cambio en las estimaciones contables es un ajuste en el importe en libros de un activo o de un pasivo y el importe del consumo periódico de un activo, que procede de las evaluaciones de la situación actual de los activos y pasivos, así como de los beneficios futuros esperados y de las obligaciones asociadas. Los cambios de las estimaciones son el resultado de nueva información o nuevos acontecimientos, no son correcciones ni son errores. Gracias.
Buenas noches, continuando con la exposición referente a los cambios en las estimaciones contables que explicaba la compañera anterior, en el apartado 10.17 de la sección 10 nos indica que en la medida en que el cambio de una estimación produzca cambios en los activos, pasivos o se trate de una partida de patrimonio, la entidad lo tiene que reconocer, así como dice en la presentación, ajustando el importe en libros de la correspondiente partida de activo, pasivo o patrimonio dentro del periodo en donde se dio ese cambio. En cuanto a la información a revelar sobre un cambio en una estimación, la entidad tiene que revelar la naturaleza de cualquier cambio de la estimación contable y también el efecto de esta estimación sobre los activos, sobre los pasivos, sobre los ingresos y los gastos. Y si también para la entidad de cierta manera le es posible estimar el efecto del cambio en los futuros periodos, también tendrá que revelar estas estimaciones. Correcciones de errores de periodos anteriores. La sección 10 nos indica que son errores de periodos anteriores las omisiones e inexactitudes que provienen de no emplear o de utilizar erróneamente la información que estaba disponible cuando los estados financieros fueron autorizados a emitirse. Y dos, la información que podría esperarse razonablemente que se hubiera conseguido. Además, estos errores también incluyen los efectos de errores aritméticos, los errores en la aplicación de las políticas contables y también los errores sobre la supervisión o la mala interpretación de hechos. Gracias. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Diego Palencia y continuaré con el tema de políticas, estimaciones y errores contables, ¿verdad? Todo esto de la sección 10 de NIP para las pymes. Entonces, continuando con este tema, ¿verdad? Siguiendo, sería sobre las correcciones de errores de periodos que ya pasaron, ¿verdad? Periodos anteriores. En este caso sería la sección 10.21. Nos dice que una entidad va a corregir de forma retroactiva los errores significativos de periodos anteriores en los primeros estados financieros formulados después de que se haya descubierto ese error. Y para ello la entidad va a corregir solo si digamos, en este caso nos da dos opciones, ¿verdad? Reexpresando la información comparativa para el periodo o periodos anteriores en los que se originó el error, ¿verdad? Entonces, poniéndolos así en comparación y reexpresándolos para corregir el mismo. También, si el error ocurrió con anterioridad al periodo más antiguo para el que se presenta información, reexpresando los saldos iniciales de activos, pasivos y patrimonio para dicho periodo. O sea, digamos, estas serían las dos maneras para corregir esto, ¿verdad? De periodos anteriores. Luego en la sección 10.22, pues esta prácticamente nos indica que cuando sea muy difícil, o sea, prácticamente, valga la redundancia, impracticable la determinación de los efectos de un error en la información comparativa de uno o más periodos anteriores presentados, ¿verdad? En la comparativa que hagamos, la entidad lo que va a hacer es reexpresar los saldos iniciales, tanto de activo, pasivos y patrimonios, del primer periodo para el cual la reexpresión retroactiva sea practicable, ¿verdad? Que podría ser en el periodo corriente, en el periodo en curso. Luego vamos, o la norma por último nos habla sobre la información a revelar sobre errores de periodos anteriores, ¿verdad? Cuando una entidad determine que hay un error y se corrige de las maneras que ya vimos, reexpresándolo y haciendo los comparativos, la entidad luego va a informar sobre ese error. ¿Y qué es lo que va a informar? Primero, tenemos el primer check, la naturaleza del error del periodo anterior, o sea, qué originó ese error y por qué se dio.
¿verdad? Luego también vamos a revelar para cada periodo anterior presentado en la medida que sea practicable el importe de la corrección para cada partida afectada de los estados financieros, o sea, el detalle del importe del error, ¿verdad? Ese monto tenemos que revelarlo para los usuarios, ¿verdad? En la medida que sea practicable también el importe de la corrección al principio del periodo anterior sobre el cual se presente la información, y también vamos a revelar una explicación si no es practicable determinar los importes a revelar en los apartados B y C, ¿verdad? ¿Por qué es que no los estamos presentando? Eso sería más que todo y no es necesario repetir esta información a revelar en los estados financieros de periodos anteriores. Y pues esto sería todo, licenciado. Muchas gracias por su atención.